No hay duda que Cruz sigue sacando toda su artillería pesada contra la administración Biden e irritado con su mandato, quiere ir contra los demócratas a través de una clara propuesta secesionista que mantiene crispados debates. Y es que el cuestionado Ted Cruz ya lo había adelantado en noviembre del año pasado cuando advirtió que Texas podría secesionarse si la situación en el país se volvía desesperada, por lo que a estas alturas, en medio de la crisis que sacude la Casa Blanca, el tema vuelve a salir al destape. ¿Qué fue lo que sucedió? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Aplastar a Biden. Ese es el objetivo del senador Ted Cruz y los republicanos en Texas, quienes, furiosos con el gobierno actual, acaban de sacar un documento, el cual exige una consulta popular para votar por la separación de Texas. Ya lo adelantó el presidente del Partido Republicano de este estado, Matt Rinaldi, encargado de convocar a un referéndum para convertir a Texas en una nación independiente, proyecto que quedó plasmado en un documento del cual hace énfasis en la demanda de celebrar una votación entre la ciudadanía. En medio del caldeado ambiente que se respira entre demócratas y republicanos, estos últimos aprovechan todas las armas para ir contra Biden y su administración. Es más, a estas alturas siguen sosteniendo que hubo fraude en las elecciones presidenciales del 2020. La nueva propuesta se desarrolló durante la convención de los republicanos de ese estado, celebrado en Houston, donde se votó, además, rechazar la legitimidad del gobierno de Joe Biden y de las elecciones del 2020 en sintonía con Donald Trump. La vuelta a la idea de independizar a Texas viene armada en un documento en el cual los republicanos precisan que cualquier legislación de mandato federal que infrinja los derechos de la 10 enmienda de Texas debe ser ignorada, opuesta, rechazada y anulada. Es decir, siguen sosteniendo que hubo fraude. Creemos que las elecciones del 2020 violaron los artículos 1 y 2 de la Constitución de Estados Unidos, argumentan los republicanos en el documento, en el cual sustentan la hipótesis de que hubo sustancial fraude electoral en áreas metropolitanas clave. Para los representantes del Partido Rojo, Texas retiene el derecho a separarse y la legislatura de Texas debería ser llamada a aprobar un referéndum consistente con ello. Por supuesto, aprovechar el tema para atacar a Biden y volver a sacar a relucir la historia del fraude es uno de los objetivos y por ello el tema resurge. En recientes declaraciones al diario The Texas Newsroom, el presidente del Partido Republicano de ese estado, Matt Rinaldi, señaló: "No podemos transigir con los demócratas que tienen una visión diferente e incompatible para nuestro futuro. Tenemos que ser un partido conservador, audaz y sin disculpas, listo para ir a la ofensiva y ganar la lucha por nuestro país". Y aunque no hay fecha para el polémico referéndum, en lo que sí insisten los republicanos es que el gobierno federal ha perjudicado su derecho a la autonomía local y también en que Biden es meramente el presidente en funciones. Vale recordar que Texas se declaró independiente de México en 1836 y pasó 9 años como una nación separada antes de que la Casa Blanca la anexara en 1845. Luego se volvió a separar en 1861 antes de volver a convertirse en Estado en 1870, tras el fin de la Guerra Civil. Ahora, los republicanos vuelven a tener el tema sobre la mesa, después de casi 2 siglos, decididos a darle la espalda a Washington. ¿Pero llegarán a concretar el polémico referéndum finalmente? Al menos, ese es el objetivo de varios representantes rojos de este estado, quienes adelantan que la propuesta estaría en la boleta electoral del 2023. Uno de ellos es el propio Ted Cruz, quien no se queda detrás. Recordemos que en una de sus varias declaraciones el senador ya había dicho
que el Estado podría secesionarse si la situación en Estados Unidos se vuelve desesperada. Todavía no estamos ahí, y si llega un punto en el que no hay esperanza, entonces creo que tomamos la NASA, tomamos el ejército, tomamos el petróleo, había señalado el congresista republicano el año pasado, apuntando contra los demócratas. En aquel momento, Cruz precisó que el estado de Texas era una fuerza impresionante, que está evitando que la Casa Blanca se vaya por el desempeñadero, logrando que el país se mantenga pegado a los valores que forjaron este país, los valores de la libertad. Si llenan la Corte Suprema, si convierten a Washington en un estado, si federalizan las elecciones y expanden masivamente el fraude del voto, podría llegar un punto en que se pierda toda esperanza, había indicado el senador. Usar a Texas en este momento para aplastar a Biden es una de las varias armas que utilizan los republicanos de ese estado a su favor, pues saben que podrían mover las masas a través del referéndum. Recordemos que está en pie el movimiento nacionalista de Texas, que lanzó una campaña a favor de Texit, el cual aboga por el referéndum. Pero las leyes señalan que ese estado no puede abandonar unilateralmente la Unión. La resolución de 1845 por la que Texas se anexó a Estados Unidos señala que el estado puede dividirse a un máximo de 5 nuevos estados, pero no dice que el estado en su totalidad se pueda separar como tal del país. Lo cierto es que con el tema Texas, los republicanos están jugando sus fichas. Crujen los dientes contra Biden y los demócratas. Y en su más reciente documento de plataforma quedó demostrado. Están presionando con todo y por todas las vías. Y es que además de su llamado a la secesión, el Partido Republicano de Texas también pidió a los legisladores estatales investigar el enjuiciamiento del fraude electoral. O sea, buscan también que rueden cabezas y vuelven a negar el resultado de los comicios del 2020. Instamos a la legislatura de Texas a aprobar en su próxima sesión un proyecto de ley que exija un referéndum en las elecciones generales del 2023, para que el pueblo de Texas determine si el Estado debe proclamar su estatus como nación independiente. Se lee en el documento de la plataforma del Partido Republicano. Mucha tela por donde cortar. El hecho es que el tema del referéndum para convertir a Texas en un estado independiente es uno de los caballos de batalla de los republicanos contra los demócratas. ¿Será que lograrán llevar el referéndum a una boleta en el 2023? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.